Bienvenidos a este canal. En este video vamos a aprender a guardar estructuras en un archivo. Para ello vamos a abrir un proyecto nuevo, WinVGI No Console en Dev. El proyecto se va a llamar Proyecto Archivos. Y lo vamos a meter dentro de una carpeta para que los archivos no queden regados. Ok. Por default Dev nos entrega todo este código. Nosotros vamos a quitar después del init window todo esto. Y iostream es para modo texto. Nosotros no tenemos, no vamos a utilizar nada de modo texto. Entonces, lo que sí vamos a utilizar archivos. Para utilizar archivos, vamos a necesitar la librería fstream. Y fstream hace uso de std. Por lo tanto, vamos a utilizar o agregar using namespace std. Ok. Lo primero que vamos a hacer es, yo ya tengo mi librería gráfica de pie de cadena. Entonces la voy a enlazar como archivo ya existente. Entonces donde dice proyecto archivos, con botón de la derecha, le digo añadir a este proyecto y voy a añadir de mi carpeta. Ya las metí previamente a la carpeta. De mi carpeta voy a añadir gráficos.h y voy a añadir gráficos.cpp. Una vez que están añadidos los dos, ya puedo hacer uso de ellos, pero para eso necesito agregar mi clase se llama gráficos. Entonces yo lo que tengo que hacer es aquí mandar llamar a gráficos.h. Con mayúsculas, gráficos. Con mayúsculas o minúsculas es indistinto. Son archivos. Entonces una vez que incluimos nuestra librería gráficos, que contiene a pie de cadena, es lo único que contiene. Pie de cadena lo hicimos previamente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es crear una clase. Voy a crear una clase personas. La clase va a contener una estructura. Entonces, como datos privados o atributos de la clase, vamos a poner una estructura. Esa estructura le voy a llamar datos. La estructura va a contener los siguientes miembros o campos. Primero voy a anexar solamente un dato. Ya que funcione, vamos agregando todos los datos que se vayan necesitando. Entonces le voy a agregar name de tamaño 50. Name, como quieran pronunciarlo. Name en español y name en inglés. Y vamos a crear la variable. La variable le vamos a llamar P. Pero quiero muchos nombres. Entonces P va a ser una estructura que contenga muchos nombres. ¿Cuántos? Le voy a llamar TP, donde TP es una constante definida previamente que valga 50. Entonces, una vez que tengo mi estructura creada, también voy a utilizar por ahí una estructura auxiliar para recibir los datos, ¿no? Ok. TP
es el total de personas que yo puedo almacenar. Y es 50. Pero yo los voy metiendo de uno por uno, o de dos, o de tres. Es decir, debe haber alguien que los cuente. Entonces, para ello voy a utilizar una variable contador P de personas. Y contador P tiene que tener un valor inicial. Ese valor inicial tiene que estar dentro del constructor. Y entonces nuestro constructor no va a llevar datos, solo va a inicializar contador P en 0, para que la primera vez valga 0. También voy a requerir de una función pide, que va a pedir los datos y también los va a guardar. Pide va a pedir y va a guardar los datos. Ok, entonces vamos a construir pide. Pide es miembro de la clase personas. Entonces hay que colocar eso. Ok. Y entonces lo que voy a hacer, como ya tengo enlazado pide cadena a través de gráficos, de la clase gráficos, yo aquí si le digo pide cadena, pues me va a decir que hay un error. Porque pide cadena lleva dos parámetros, la posición X y Y. Si yo le digo ahorita que utilicemos pide cadena pertenece a la clase gráficos, pero yo no le he dado permiso. Pide es de la clase personas. Yo a personas no le he dado permiso de utilizar lo de la clase gráficos, entonces hay que darle permiso, es decir, darle herencia para que pueda utilizar los datos de gráficos. Y listo, ya con este hecho, personas va a poder utilizar lo de la clase gráficos, que lo único que contiene es pide cadena. Entonces pide cadena. Perdón, antes de pedir cadena voy a preguntarle al usuario, más bien a solicitarle al usuario que me proporcione un nombre. Entonces le voy a poner en la posición 100, 100 y le voy a decir dame nombre. Y ahora sí, pide cadena va a capturar el dato gráfico. Entonces le voy a decir, siempre que pidamos pide cadena es la misma posición en Y. Y 100 es la posición donde empieza la D. Luego empieza a escribir. Y pide cadena tiene que empezar a escribir más a la derecha. Entonces le voy a poner, por ejemplo, que empiece en la posición 300 en X. Empezó en la 100. Ahora pide cadena va a empezar en la 300, donde termine nombre, pues. Y tiene que ser la misma posición en Y. Ok. Pide cadena almacena los datos en una variable llamada cat. Cat se la tiene que mandar a esta variable, a name, pero name de la caja P en la posición, en este caso 0. Entonces va a ser pasarle el dato, como los dos son cadenas, son con str cpy. Y entonces le paso el nombre a P en la... Perdón. Lo que voy a hacer es utilizar auxiliar. Auxiliar en el pedacito name va a guardar el dato que acaba de teclear el usuario y lo almacenó pide cadena en cat. Este es lo que acaba de introducir el usuario. Se lo voy a pasar al auxiliar. Auxiliar es solo una caja que tiene name. Y entonces este auxiliar lo va a almacenar. Y lo voy a guardar en el archivo, toda la estructura. Aunque ahorita solo contiene un campo, voy a guardar toda la estructura. Entonces, ¿cómo guardamos una estructura? Ahí viene lo interesante. Para guardar una estructura en un arreglo, lo que yo necesito es
una variable tipo fstream. Y le voy a llamar guarda. Ahora, lo primero que necesito es un archivo. Guarda la variable que voy a trabajar aquí adentro del proyecto. Y necesito una variable, un nombre de archivo que va a ser el que se almacene en la carpeta. Para ello le voy a decir a guarda que abra un archivo para escribir en él. Entonces le voy a decir guarda.open, abre un archivo. El archivo se va a llamar el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner personas. .dat. No son archivos de datos, de texto, son archivos de datos. Entonces lo que voy a hacer es personalizar, que no estoy guardando texto, sino voy a guardar datos. En este caso voy a guardar un registro completo. Y para abrirlo, para que se escriba en él, la instrucción es iOS scoping out, de salida, para que se pueda escribir en él. Pero yo lo que requiero es que aparte se pueda añadir información al archivo. Entonces out solo lo crea para escribir en él, pero si existe lo reemplaza. Entonces yo, para añadir, necesito agregar el operador OR y otra vez iOS scoping y app. Y entonces los dos juntos lo que hacen es crear un archivo listo para añadir. La primera vez no tiene nada, le agrega y después le sigue agregando. Entonces con esto yo estoy creando este archivo personas.dat en mi carpeta para guardar los datos. Y es para guardar y para agregar. Entonces adentro aquí yo manejo guarda, pero en la carpeta se va a llamar personas.dat. Lo primero que tengo que hacer es revisar si se pudo abrir, o en este caso crear el archivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo espacio, estaba la protección contra escrituras, etcétera, etcétera. Entonces es importante, siempre que abramos un archivo, verificar si lo pudo abrir. Entonces le vamos a preguntar si guarda, que es mi variable que voy a manejar en el programa, si guarda .good, es decir, ¿pudiste abrir bien, good, bien, el archivo? Si es así, entonces le pedimos los datos. Estos datos que le acabamos de pedir al usuario, estos, si pudiste abrir bien el archivo, pídele al usuario el nombre y guárdalo. Entonces va a ser guarda.write, escribe en el archivo. ¿Qué vas a escribir en el archivo? Pues toda la estructura completita. Toda la estructura completita. Y el formato es todo esto que estoy escribiendo. La estructura es aux, toda. Aux.name es un pedacito de la estructura. Aux.name es el campo. Name es el campo de la estructura. En este caso nada más tenemos uno ahorita, pero ahorita vamos a agregar más. Y aux es toda la estructura. Entonces va a guardar, va a guardar toda la estructura. Y esa estructura es de tamaño, size of, datos. Y listo. Nosotros aquí no necesitamos indicarle que el contador, que cuántos voy a meter. ¿Por qué? Porque así como se lo voy pidiendo al usuario, lo guardo en el archivo y va quedando guardado, y va quedando guardado. Entonces no necesito contar cuántos llevo. Simplemente dame el dato y lo guardo, dame el dato. Cuando lo lea así, ahí sí es importante saber cuántos tengo. Aquí no. Simplemente pido el dato y lo guardo. Pido el dato y lo guardo. Y cuando acabes,
cierras el archivo. Vamos a suponer que aquí acabamos de introducir los datos. ¿Sale? Si pudiste abrir el archivo, si todo estuvo bien, pide los datos y guarda. Si no, vamos a mandarle un texto que diga que por alguna razón, no sabemos cuál es la razón, no se puede abrir el archivo. Entonces hay un error. Simplemente error en el archivo. Y esto lo vamos a poner en la posición 600, mucho más abajo. Y vamos a poner un get. Vamos a poner este en el 500. Y vamos a ponerle aquí, presiona una tecla para continuar. Presione una tecla para continuar. Y este lo vamos a poner en el 600. De modo que si hay un error, no nos estorbe, ¿no? Lo vamos a poner hasta abajo. Ok. Y cuando todo termine, cierra el archivo. Guarda. Punto close. Y este pedacito de código, así como está, va a guardar toda la estructura. Vamos a probarlo. Voy a crear mi objeto. Mi objeto es tipo personas. Voy a llamar prueba. Ese es mi objeto. Y voy a ejecutar prueba.pide. Prueba.pide. Y entonces va a ir aquí arriba, va a abrir el archivo, si lo puede abrir, y empieza a pedir los datos y los va guardando en el archivo. Por eso es que no es necesario hacerlo muchas veces. ¿Sale? Ok. Si por alguna razón no pudo abrir, me va a decir que no pudo abrir el archivo, ¿no? Corro el programa. El archivo se va a llamar proyecto archivos, pero es .cpp, ¿no? Ok. Ahora vamos a corregir antes de el tamaño de la pantalla. Voy a poner un tamaño 1300 con 700 para que nos quepa toda la información. Y aquí le vamos a poner proyecto archivos. Guarda. Ok. Y lo vamos a volver a correr. Ahora sí. Tenemos ya una ventana, déjenme se las enlazo para que ustedes vean la salida, ¿no? Ok. Y tenemos nuestra salida. Nos dice dame el nombre. Entonces yo le voy a escribir el nombre. Alicia. En el país de las maravillas, ¿no? Alicia. Y le doy enter. En este momento, esta caja blanca es pide cadena. Cuando yo le dé enter, este dato que está recibiendo pide cadena se lo va a pasar al NAME de la estructura auxiliar. Y después lo va a guardar. Y entonces le doy enter. En ese momento ya creó el archivo que se llama personas.dat y ya tiene un dato. Ahora vamos a aprender a cómo desplegar el dato. Bueno, antes de eso voy a agregarle más datos, ¿no? Para que ustedes vean. Coma, dir. Y le voy a agregar
otra variable y le voy a agregar otra email. ¿Cuántas? Las que ustedes necesiten agregar, ¿no? Y aquí le voy a decir, la estructura es todo lo que contiene. Fíjense, contiene contiene 3 datos ahora. Tiene 3 campos. La estructura auxiliar tiene 3 campos. O la estructura P tiene 3 campos. ¿Sí? Name, dirección y email. Auxiliar tiene 3 pedacitos, 3 campos. Entonces aquí está aux.name. Y ahora le voy a pedir que me introduzca la dirección. Y aquí lo voy a bajar unos 200 puntos, 100 puntos al 200. ¿Sale? Y que todo quede en la misma columna, es decir, esto no cambia. Y mi variable ya no es name, ahora es dir. Entonces, dame nombre, dame dirección y le voy a decir de una vez, dame email. Mi variable es email. ¿Sale? Y lo voy a bajar otros 100 puntos. Eso ya lo personalizan ustedes, ¿no? Como quieren que se vaya viendo. Pero ven, auxiliar tiene el pedacito name, auxiliar tiene el pedacito dir, el campo, auxiliar tiene el pedacito email, ¿sale? Y solamente voy a guardar una vez toda la estructura. La va a guardar con sus 3 pedacitos de un solo bloque. Para eso existe el write, para guardar toda una estructura, todo un bloque. También se puede guardar una clase, pero ahorita estamos guardando una estructura. Entonces, si lo vuelvo a correr, como el primer dato no tenía los 3 datos, a este le voy a decir 1 para que no sea el mismo archivo, ¿no? Porque el otro nada más tiene name y vamos a tratar de sacar datos y nos va a marcar error, ¿no? Entonces, ahora este va a ser personas 1 y va a tener 3 datos. Lo voy a correr. ¿Sale? Y entonces ustedes pueden ver que aquí nos dice dame nombre. Le voy a dar Ana. Domicilio cualquiera. Y email. Ahí ustedes ponen el email. Arroba lo que ustedes gusten aquí. .com. ¿Vale? Ok. Y le damos continuar. Y termina el programa porque no hay nada más. Ahora sí vamos a aprender a leer. A leer estos datos que acabo de almacenar. ¿Cuántos datos he almacenado? He almacenado solo uno. ¿Sale? Y el archivo se llama personas 1. Ok. Para leer voy a crear un método. Y le voy a llamar muestra datos, ¿no? Muestra. Como los dos son miembros de la clase, pues no hay problema de que utilicemos la misma estructura y va a funcionar. Entonces muestra es miembro de la clase. Vamos a crear aquí abajo. Y es miembro de la clase personas. Ok. Ahora fíjense, todo lo que está almacenado en este archivo en personas está por bloques, tiene nombre, dirección y teléfono. Si agrego otra estructura, está por bloques y solamente tengo que sacar un bloque. Así como metí un bloque con write, lo voy a leer por bloques con read. Y read me va a extraer los 3 datos de una sola vez. Entonces, muestra los va a sacar del archivo y los va a almacenar en esta variable para que si yo necesito utilizarlo mientras mi programa esté corriendo, los tenga todos disponibles. Entonces los voy a meter en esta variable.
Ok, ahora voy a leer el archivo. Para leer el archivo necesito una variable para leer. Entonces voy a crear una variable fstream y le voy a llamar lee. Ahora lee va a abrir el archivo .open para lectura. Y para abrir un archivo para lectura tiene que ser este mismo archivo, igualito, igualito, igualito. Yo siempre copio las cosas para que no haya de que le faltó algo, ¿no? Entonces, este archivo es el que quiero leer, el que está en la carpeta. Y para leer es iOS scoping in the input. Entonces abre el archivo open para lectura, para leerlo, in de entrada. Y voy a preguntar si lo pudiste abrir, porque puede ser que me haya equivocado de nombre, lo escribí mal, no lo encontró, está protegido contra lectura, etcétera, etcétera. Entonces hay que revisar. Lee.good. Fíjense, hay otra instrucción, es if open. Si lo pudiste abrir, también se pone así. Los dos hacen lo mismo, ¿eh? Es como ustedes gusten. Si lo pudiste abrir, lo que voy a hacer es leer el bloque. Entonces, para leer es lee.read. Y el formato es parecido al de write. Char asterisco, ampersand y toda la estructura. Solo que ahora la estructura que voy a leer no va a ser la auxiliar, sino lo voy a guardar en la estructura que tiene muchos datos para que queden disponibles durante todo el tiempo que estoy corriendo el programa. Y entonces va a ser P. ¿En qué pedacito? Pues quiero que lo empieces a meter en contador. Contador P, y contador P vale 0. Contador P, coma, y el tamaño de lo que estamos leyendo es tamaño datos. Toda la estructura. La estructura en la posición 0. Ahí voy a meter lo que lea el archivo a través de read. ¿Sale? Ok. Aquí hay varios detalles. Yo puedo decir que contador, fíjense, si contador vale 0, entonces leo el dato y necesito mover el contador. Entonces contador más. ¿Ok? Recuerden que todo lo que hagamos en C empieza en 0. Entonces, si yo leí un bloque y nada más hay un bloque, como es el caso ahorita, lee el bloque. Contador lo pone en la posición 0 y como todo empieza en 0 es correcto. Y se mueve y luego regresa. ¿Hay más datos? Ah, perdón, aquí estoy haciendo algo mal. Este es para abrir el archivo. Nos falta para recorrerlo. Este lee el primero, pero yo necesito saber si el archivo tiene más datos. Si tiene más datos, y eso se hace con checa si en el archivo o mientras el archivo, ¿cuál archivo? Lee. Si el archivo no ha terminado en outFile, si el archivo no ha terminado, entonces lo negamos, no ha terminado, sigue sacando datos, entonces saca el primero y lo almacena en la posición 0. ¿Sale? Cuando termines, muévete al siguiente para que no los amontone. Saca y lo guarda en la posición 0 y se mueve a la posición 1. Para cuando regrese, lo que saque lo almacena en la posición 1. Luego se mueve a 2 para que cuando regrese saque el de la posición
y lo saque y lo almacene en la posición 2, así, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ok. Pero si se fijan, si saco 1, o sea, la primera vez que entra, contador vale 0. Si yo lo saco, aquí vale 0 y acá ya vale 1. Entonces, supongan que ya no hay nada. O sea, saqué el primero y ya no hay, como es el caso. Como ya no hay datos, termina. ¿Sale? ¿Cuántos datos sacó? Pues sacó un dato. ¿Sale? Pero ahora yo los voy a imprimir, yo los voy a mostrar. ¿Sale? Todo lo que tiene la estructura P lo voy a mostrar. Voy a empezar desde la posición 0 y igual a 0. Y va a llegar cuando mucho a la posición que tiene contador P. ¿Sí? Ok. Y se va a mover de en uno, más. Los voy a desplegar en pantalla ahora. Porque ya los saqué del archivo, pero no lo sé, no lo puedo ver todavía. Entonces voy a desplegarlos en pantalla. Esto es para sacarlos del archivo, ¿sale? Y esto es para desplegarlos en la pantalla. Lo que saqué del archivo lo voy a desplegar en pantalla. Entonces, vamos a decirle Outtext XY. Vas a mostrar, bueno, vamos a limpiar la pantalla. Vamos a limpiar la pantalla. Y ahora sí, en la posición 100, 100, vamos a decir que ahí ponga el nombre. ¿Sale? Y que despliegue lo que vale la variable que sacó. La que sacó es P en la posición I, porque es saca desde lo que sacaste lo más chiquito, en el pedacito name. ¿Sale? Y luego muévete al que sigue, luego muévete al que sigue. ¿Cuántos? Hasta la posición P, contador P. Ok, ahora le voy a decir lo mismo. Pero este lo tiene que poner más a la derecha, ¿no? Así. Ahora voy a hacer lo mismo para dirección. Y la variable es .dir. Y voy a hacer lo mismo para email. La variable es email. Ok. Solo que hay que bajarse, ¿no? Este lo voy a poner en el 200. Este lo voy a poner en el 300. Lo mismo que hicimos en PIDE, pero en la inversa, ¿no? Y entonces toda la estructura tiene ahora muchos datos. Despliega todo lo que tengas. Observen que si es el primero, contador vale 1. Entonces desde la posición 0 hasta el 1, ¿no? Vamos a correr el programa. Como los datos ya están en el archivo, ya no necesito PIDE. Ya están almacenados en el archivo. Entonces solo voy a decirle prueba .muestra. Y corremos el programa. Aquí nada más me falta, si puedo abrir el archivo, haz todo esto. Si no, y voy a copiar exactamente todo esto, ¿no?
Si no, error en el archivo y presiono la tecla para continuar y cerramos el archivo. Ok, voy a compilar para ver si hay error. Sí, no hemos declarado i. Entonces vamos a declarar i. Ok. Y es le, ¿no? Vamos a cerrar el archivo le. Ok, ya quedó listo. Entonces lo voy a correr. Y no me hizo nada porque pues me falta un getch aquí, ¿no? Para que se pare. Va a sacar el dato y se para. Va a sacar el dato y se para. Entonces aquí está, miren. El primer dato era Ana. Así lo metimos, dirección cualquiera. Y este fue el correo que metimos. Y este es el primer dato que estamos sacando. Y de hecho nada más hay uno. ¿Sale? Ok. Pero mostró dos datos. El primero y el segundo con nada. Y eso es porque contador cuenta este más este que le suma cuando termina es uno más. Entonces yo haría lo siguiente. Contador P, cuando entre aquí, lo voy a hacer menos 1. Y aquí le voy a decir más. Y voy a eliminar este de aquí. ¿Para qué? Vale menos 1. Y aquí lo incrementa en 1. Es decir, cuando va a leer el dato lo almacena en la posición 0. Porque menos 1 más 1 son 0. ¿Sí? Pero cuando aquí termina, el dato que me está mostrando es el 0, correcto. Pero ya no hay más, entonces solamente lo va a hacer una vez. Y así como estaba anteriormente, me lo mostraba 2 veces. Vean, ahora ya lo hizo una sola vez. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Si yo lo hago al revés, pues siempre me va a dar uno más y uno más. ¿Por qué? Porque lo leía y luego incrementábamos la variable. Entonces aquí es mejor hacerlo así. Empezamos uno antes y incrementamos antes de que haga la operación. Por eso el más antes, ¿no? Primero sumas y luego haces la operación. Ok. Y entonces si quieren aquí le agregamos para que ustedes vean, porque ahora vamos a ir agregando registros. Aquí le vamos a decir, el valor de i lo voy a imprimir aquí. Y voy a utilizar un auxiliar, una cadena auxiliar. Cadena auxiliar va a ser tipo char. Esto es, ya lo hemos hecho más de una vez. Para poder mostrar cuántos registros vamos sacando. Y entonces aquí antes de imprimir este valor, lo que voy a hacer es convertirlo y voy a convertir y lo voy a convertir a cadena y lo voy a almacenar en esta variable que acabamos de crear. Y es de tipo entero, entonces %d, coma. Y lo que voy a convertir es i. ¿Sale? Lo voy a volver a correr. Observen que nada más estoy mandando llamar a muestra, pide ya no. ¿Por qué? Porque los datos ya están en pide, en el archivo personas 1. Y entonces ahí está el dato. Solo que lo reemplazamos, ¿no? Entonces este lo vamos a poner más atrás. No sé, en el 50. Para que se pueda ver. Ahí, le puse 500, disculpe. Aquí está. Mi registro, lo que vale ahí es 0. Está metiendo en la cajita 0. Eso quiere decir. Porque todo en C empieza en 0. ¿Sale?
y nada más tengo uno. Listo. Entonces, así yo puedo meter muchos datos con write, así con este texto. Y aquí puedo hacer crecer la estructura con poquitos datos o con muchos datos. Y con muestra estoy leyendo todo lo que hay en este archivo, dato por dato, y lo voy almacenando en un arreglo de estructuras. Y luego imprimo los datos que necesite imprimir. Ahora, para que aquí no se vea el registro 0, pues le podemos hacer trampa, le decimos +1. No más, sino +1. No muestre 0, al 0 agregarle 1, pero no cambia ahí y sigue valiendo 0. Y entonces, pues ya queda, ¿no? Ahí está, el 1. Ahora vamos a agregar más registros. Quiere decir que si yo vuelvo a correr pide, se va a crear otro dato. Entonces va a estar el de Ana. Y si vuelvo a habilitar pide, va a tener el que ya está guardado, que es Ana, y el que va a correr ahorita, que va a ser lo que yo le meta. Y luego voy a mostrar, y muestra va a mostrar el de Ana que grabamos anteriormente y el nuevo que voy a crear ahorita con pide. Entonces voy a correr el programa. Y me dice, dame otro nombre. Le voy a poner Luis. Y dame la dirección. Le voy a poner ahí un dato. Y dame su correo, ¿no? También le voy a poner ahí un dato. Y entonces, ahora fíjense, este ya es muestra. Muestra está mostrando el primer registro, que es Ana, con dirección cualquiera, y este es su correo. Entonces si le doy enter, porque así está pausado, me muestra el segundo registro, el 2. Y en ese metimos Luis, con esta dirección y con este mail. Le voy a dar enter y ya no debe hacer nada. Entonces termina. Si yo vuelvo a correr el programa, ya tengo dos archivos. Miren, si le quito ya no voy a agregar, solo voy a mostrar lo que tiene el archivo. Corro el programa, me muestra Ana y me muestra Luis. ¿Sale? Si vuelvo a habilitar pide, ahora tengo dos ya guardados en el archivo y este que voy a agregar en este momento que corra el programa. Y en este momento, por ejemplo, voy a agregar a Juan con esta dirección y con este correo, ¿no? Y entonces ahora me muestra, este es muestra. Ana, que lo guardamos la primera vez. Luis, que lo guardamos la segunda vez. Y Juan, que es el que estamos guardando en este momento. Y entonces ya tenemos 3 registros. Y así cada que yo corra pide, le agrega al archivo y muestra los muestra. Y entonces una vez que los guardé, no necesito a pide. Muestra va a mostrar todo lo que tiene el archivo. Ahí está. 3 datos. Le vuelvo a habilitar pide. Y ahora voy a poner a Matilda. Matilda vive en este domicilio y tiene este correo, ¿no? Enter. Y ahora me muestra Ana, Luis, Juan y Matilda. ¿Sale? Quito pide y entonces me debe de mostrar los mismos. Y listo. Aquí está. Entonces, con esto metemos toda una estructura o leemos toda una estructura. Para que vean, aquí le voy a agregar yo otro dato, le voy a decir coma. Y voy a agregar, no sé, nombre, dirección, teléfono. Teléfono le voy a poner tamaño 40. Y entonces le voy a agregar aquí. Ah, pues aparte de la dirección, agrega teléfono. O celular, como quieran. Teléfono.
teléfono. Y esta la voy a poner en la 300. Y esta la voy a poner en la 400. No me la estoy recorriendo, ¿no? Y fíjense, ahora ya voy a tener 4 datos. ¿Sí? Pero le voy a cambiar el nombre al archivo porque si no se va a hacer bolas porque va a leer bloques raros. Uno tiene 3 datos y el otro tiene 4. Y voy a la hora de leer, me va a leer un bloque más. Vamos a poner este mejor. Y aquí va a ser teléfono. Y la variable es tel. Acá sí se la cambiamos. No. La variable es tel. Aquí está, tel. Y dame el teléfono, la variable es tel. Aquí dame el teléfono, la variable es tel. Y hay que cambiar este a 400. ¿Sale? Voy a habilitar pide. Lo voy a correr. Y le voy a agregar Ana. Domicilio tal. Teléfono tal. Email tal. Y ahí está el dato que... Ah, ok. Fíjense cómo sigue leyendo lo de los datos anteriores. ¿Sale? ¿Por qué? Porque muestra... Está leyendo el archivo anterior. Y yo aquí les dije, vamos a ponerle otro archivo. No marcó que no existe el archivo sí existe. El 1. Lo que tengo que hacer es que coincidan que sean lo mismo, ¿no? Entonces ahora le voy a decir, mete Juan en la dirección tal, en el teléfono tal y con el email tal. Y ahora va a leer el Ana que metí hace rato y Juan que metí ahorita. ¿Sí se ve? Y si lo vuelvo a correr, pues van a ser 3. Ahora voy a meter Pepe. Pepe en esta dirección con este teléfono y es de este correo. Ana, Juan y Pepe. Ahora le voy a quitar a pide. Ya para dejar el video así y lo practiquen. Ahí está Ana, Juan y Pepe. Le vuelven a habilitar pide y sigue corriendo, ¿no? Pues hasta aquí el video para que se lo complementen a sus proyectos. Excelente día.